¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlas y darles nuevamente la bienvenida a esta noche tan linda, tan de frío aquí en Veracruz, de norte, y lunes 14 de diciembre. Estamos acá para seguir creciendo, edificándonos y transformándonos con la palabra de Dios, que es lo que tiene el poder para poder cambiarnos, transformarnos, edificarnos, limpiarnos, abrirnos la visión. Eh, la palabra de Dios es lo que tiene la fuerza, ¿verdad? Y sobre todo el poder de Dios, como lo dice en su palabra, que podrá pasar el cielo y la tierra y todas las cosas creadas, pero su palabra no podrá pasar sin que se cumpla. Entonces, realmente nuestra fortaleza está en el conocer esa palabra, en que nos sea revelada y que a través de la revelación de la palabra de Dios a nuestras vidas podamos ir alcanzando esas promesas que Dios nos ha dado. Así que bienvenidas todas esta noche especial que vamos a... Es una noche especial porque estamos delante de la palabra de Dios y nos hemos propuesto dejar todas las cosas de lado, lo del día a día y nuestras responsabilidades, e inclusive nuestro descanso, para poder estar acá esta noche y seguir aprendiendo juntas. Así que me da mucho gusto darles la bienvenida y precisamente también es especial porque en lo que ustedes se conecten, déjenme nada más hacer aquí algunos ajustitos a mi computadora. Precisamente hoy estamos teniendo la edición número 30 de nuestro cafecito. Desde que comenzó la pandemia, a mediados de marzo, comenzamos con nuestras primeras sesiones y gracias a Dios estamos acá concluyendo este año 2020, un año que sin lugar a dudas nos ha dejado muchísimos aprendizajes y una experiencia diferente. Y nos permite Dios llegar a este cafecito número 30 con todas ustedes que nos han acompañado y que nos han seguido y que han compartido estos videos que dejamos grabados para poder extender la palabra de Dios y el reino de Dios. Así que bienvenidas todas. Este cafecito, como les decía, es especial porque con él cerramos, como decía el pastor el día domingo, cerramos las sesiones de este año y reanudaremos a principios de enero. Damos un tiempito de descanso por estas fechas para celebrar en familia, para descansar. Así que quise cerrar este tema o esta sesión o esta serie que hemos tenido de cumplir 30 reuniones de cafecito con este tema que tiene que ver con nuestra mejor versión, con este deseo todas que hemos compartido de querer sacar de nosotras mismas, de nuestro interior, una mejor versión cada lunes, una mejor versión de nosotras mismas y también, por supuesto, de aumentar nuestra fe y este valor ese tesoro que es la fe, con la cual es un escudo con el cual nos podemos defender de todas las cosas malas que pueda traer la vida. Es un escudo contra las acechanzas del enemigo y ese escudo estoy segura que después de estas 30 reuniones de cafecito está muchísimo más fortalecido, está más firme, está más fuerte, así que estoy segura que estos lunes que nos hemos podido ver a través de esta nueva forma, hemos podido aprender juntas. Y Mateo 25, en el versículo 25, nos confirma que a cada una Dios nos da conforme a nuestra capacidad. Dice acá, a una le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Así que yo estoy segura que tú estás en una capacidad mayor de recibir el año 2021 muchísimo más fuerte, con una capacidad más extendida, con una
una percepción de ti misma y de Dios y del reino de los cielos mucho más fortalecida, para que seguramente el año 2020 te va a sorprender con todo lo que Dios te va a dar y te quiere, porque te lo quiere dar, y Él solamente ha esperado muchas veces el momento oportuno. Muchas veces solo está esperando que nuestro nivel de madurez, de fe, de firmeza, esté bien arraigado para darnos tantos anhelos y tantas promesas que están en tu corazón, pero que también están en el corazón de Dios, ¿verdad? Yo creo que si hay algo que hemos aprendido en todo este tiempo, no es solo lo que tú anhelas o a ti te interesa, sino que eso que tú anhelas también está en el corazón de Dios como Padre, para darnos inclusive muchísimo más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Esa es otra de las grandes promesas que tenemos de parte de Dios, que Él está ahí para darnos muchísimo más. Lo que tú y yo podamos entender o pedir o querer no se compara con lo que Dios quiere darnos, y que por eso nos sorprende, por eso siempre nos alcanza y nos rebasa y nos sorprende. Yo te quisiera preguntar si tú crees que existe la suerte, y qué dice la Biblia acerca de la suerte, ¿verdad? Hay gente que dice que no debemos de desearnos buena suerte, ¿verdad? Sino ser bendecidos. Sin embargo, yo sí he encontrado esa palabra en la Biblia, y además en repetidas ocasiones, o sea, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento podemos ver la palabra suerte en diferentes formas y ejemplos, pero siempre nos está diciendo, y aquí nos lo aclara, tomé solamente uno, que es Proverbios 16:33. Dice: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión. Hay gente cuyas vidas uno puede decir, híjole, tuvo muy buena suerte, ¿no? Con ese esposo, tuvo muy buena suerte con ese trabajo, tuvo muy buena suerte con sus hijos. Uno pudiera pensar que la suerte es algo aleatorio, ¿no? Algo que pues así, ¿no? Se tira una moneda al aire y pues quién sabe, ¿no? Cómo caiga. Sin embargo, la Biblia nos enseña que sí, la suerte se puede echar en el regazo, tú puedes echar una moneda al aire, pero dice la Escritura que la decisión es de Jehová. Es Dios quien decide qué nos da a cada quien conforme a esa capacidad y conforme también a ese propósito que tenemos para estar acá, ¿verdad? En la tierra. Dice un filósofo del siglo IV antes de Cristo, llamado Séneca, decía que la suerte es donde confluyen la preparación y la oportunidad. Y ciertamente la Biblia nos enseña que así es. En la medida en que nosotros nos preparamos para algo, las oportunidades se dan, las puertas se abren, las ocasiones se presentan, porque Dios siempre está buscando cuál es la capacidad que tú y yo tenemos para, en función de eso, darnos más. Entonces, claro que sí, la suerte existe, y es Dios quien, en base a la capacidad que tenemos cada quien, decide a dónde y cómo nos lleva. Así que yo estoy segura que tú y yo, a través de estas 30 reuniones que hemos tenido, y muchas de ellas ya están en nuestro canal de YouTube, yo te invito a que lo puedas ver y compartir. Y ahí hay pues temas muy interesantes que hemos podido compartir y desarrollar, donde Dios nos ha ido hablando de tantas cosas que son importantes para tu vida, para la mía, para la vida de todas las mujeres que queramos alcanzar mayores promesas y mayores bendiciones. Y por eso también hoy te quiero compartir un libro que a mí ha sido uno de los libros más interesantes desde el punto de vista de la gente que se ha preparado para ayudar a otros a entender sus emociones, su mente, sus procesos emocionales, y también desde una explicación científica y una explicación también muy fácil de entender, para seguir comprendiéndonos. Y la Biblia nos enseña que en la medida en que nosotros nos conocemos y que adquirimos conocimiento, amamos la ciencia, amamos la sabiduría,
buscamos la inteligencia, entonces también aumentamos nuestra capacidad. La palabra de Dios nos enseña que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Dios no quiere que su pueblo, que sus hijos sean ignorantes, no tengan preparación, no tengan ciencia, sabiduría o inteligencia. Evidentemente, Él es quien la da y quien la revela. Entonces, ese libro que te quiero recomendar se llama ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Es de una chica psiquiatra, médico, española, se llama Marian Rojas Estapé. Lo tienes que conseguir por internet porque tarda un poquito en llegar, no lo hay aquí en México, cuando menos yo no lo encontré, cuando lo pedí por ahí desde, creo que fue para el regalo del 10 de mayo. Y realmente también puedes encontrar muy buenas conferencias de ella. Yo primero lo oí, el libro, y luego lo quise en papel porque siempre es diferente poderlo subrayar, escribir y demás. Y te quiero compartir, porque estamos hablando de estar preparados, estamos hablando de aumentar nuestra capacidad, estamos hablando de que queremos que Dios nos encuentre en una condición tal de poder ser mejores administradoras de mayores bendiciones. Y yo creo que la Biblia está llena de estos consejos, de estas enseñanzas, de cómo Dios quiere que nosotros nos preparemos. Y por eso te quiero compartir este libro donde ella menciona, precisamente el título lo dice muy bien, cómo hacer que te pasen cosas buenas. Y lo explica como algo que todos queremos que nos pasen cosas buenas, todos queremos casarnos o emprender una carrera profesional o emprender un negocio, emprender un proyecto para que te vaya bien, ¿verdad? Y la Biblia te dice qué necesitas hacer para que te vaya bien. Y ella aquí lo expresa en 9 capítulos que están muy interesantes porque en la medida, como te decía, en la que nosotros como seres humanos, como hijas de Dios, aprendemos a conocernos, tendremos mayores capacidades para gestionar nuestras emociones y nuestros pensamientos. La Biblia nos dice acá que nosotros debemos de buscar tener la mente de Cristo, nosotros debemos de buscar tener los pensamientos que tiene Dios. Y aquí vamos a ir interrelacionando los temas de este libro con la palabra. Te voy a leer los encabezados nada más de los títulos para dejarte así picadísima. Dice, el primer capítulo se llama Destino, nuestra felicidad. El segundo, el antídoto del sufrimiento, el amor. El cortisol, el compañero de viaje, que hay que aprender a gestionar en nuestro estrés. Ni lo que pasó ni lo que vendrá, que ninguno de ellos va a determinar nuestro futuro. Vivir el momento presente, las emociones y su repercusión en nuestro estado de salud. ¿Qué cosas activan el cortisol y qué cosas lo disminuyen? Que te decía, es el efecto del estrés, es la hormona que responde al estrés. Cómo bajar el cortisol y cómo trabajar todo esto para aumentar tus capacidades de gestionar las etapas de la vida. Y yo creo que como mujeres estamos viviendo tiempos, pues, esto del COVID ha traído estrés, incertidumbre, miedo, la indecisión de no saber a veces qué hacer o qué no hacer por tanta información negativa que hay. Hay todo un entorno que nos ha desafiado, no solo a nosotras como mujeres, sino a, yo creo que a todos los hombres y las mujeres, la creación, la familia, las empresas, las instituciones, se han enfrentado a algo desconocido, y siempre enfrentarnos a lo desconocido nos va a traer incertidumbre, y nosotros cuando lo comparamos con la palabra de Dios entendemos que Dios es un Dios de certezas, es un Dios de certidumbre, donde nosotros debemos de apoyarnos en cada momento de duda, en cada momento de indecisión, en la palabra de Dios y recurrir a ello. Aquí cuando en el primer capítulo de este libro te dice cómo hacer que te pasen cosas buenas y te prepara, te lleva de la mano
a un proceso científico, médico, para nosotras como mujeres que somos tan emocionales o muchísimo más emocionales que los hombres, que respondemos muchas veces a los cambios hormonales, a los periodos de la vida de una mujer, estamos muchísimo más expuestas a que las emociones nos jueguen malas pasadas, tomemos malas decisiones en base a eso y finalmente seamos hallados con menos capacidad para administrar más y eso no es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos definitivamente encontrar este destino que es la felicidad, que es lo que también Dios quiere, que podamos vivir en gozo, en paz, en abundancia de paz y en abundancia de prosperidad. Fíjate lo que dice acá Filipenses 4:8, dice, por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, Dios quiere a través de este versículo decirnos, necesitamos enfocar nuestra mente exclusivamente en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo que es de buen nombre, en las virtudes, en lo que sea digno de alabanza. Lo hemos escuchado en otra expresión cuando alguien te dice, si no tienes nada bueno que decir, pues no digas nada. Y finalmente es tan difícil, o sea, se lee en 3 líneas, pero sin embargo, lo hemos platicado, el 98% de nuestros pensamientos al día son repetitivos y también son negativos. Nuestra condición humana más todo el entorno de noticias, más todo el entorno de información, es negativo. Y luego vemos no solo la información de noticias que pasan allá afuera o lejos, sino también las cosas que lamentablemente le suceden a gente cercana que nos pueden llegar a bajar el ánimo. Una de las grandes pandemias, no solo ahora sí de salud, que en este caso salud física, sino salud emocional, es la depresión y la ansiedad. Y en este libro explica muy bien cómo cada una de nosotras tenemos que aprender a gestionar la depresión, la ansiedad, el estrés, precisamente para no ser una presa fácil de estas condiciones que pueden llevar al caos de la vida de cualquiera. Y cuando tiene aquí, cuando ella dice cómo hacer que las cosas, te pasen cosas buenas, explica una parte muy interesante que quizás, no sé si te pase como a mí, yo jamás lo había escuchado, que se llama el sistema reticular activador ascendente. Jamás había escuchado eso, pero ella lo explica, que es una parte de nuestro cerebro que nos prepara para percibir aquellas cosas que andamos buscando, aquellas cosas de las cuales estamos impregnadas o que estamos deseando, ya sea en lo positivo o si lo tememos en lo negativo. Y cómo nuestro mismo cerebro, en el diseño que Dios hizo de nosotros, o sea, aprender de psicología, aprender de ciencia, es aprender del diseño que Dios hizo de nosotros y poderlo gestionar mejor. Y ella dice que este sistema reticular activador ascendente, que es bastante, un nombre poco usual, poco común escucharlo, pero ella lo explica como la parte de nuestro cerebro que nos hace atraer aquello que queremos o percibir. La mejor manera de expresarlo sería percibir aquellas cosas que estamos buscando o que estamos viviendo. Entonces, como para la mente es lo mismo pensar qué hacer, cuando alguien está, por ejemplo, planeando una boda, de pronto todo a tu alrededor son bodas. O si estás embarazada, de pronto empiezas a ver que todo el mundo está embarazada. Pero no es así. No es que de pronto haya aumentado el número de personas embarazadas, sino que ahora tú estás observando eso. Eso forma parte de tu vida, de tu realidad, y entonces lo puedes observar. Entonces, esta habilidad que tiene nuestro cerebro de ayudarnos a enfocar en lo que nos interesa,
también nos lleva a encontrar las oportunidades o a favorecer el encuentro casual de oportunidades, de personas, de circunstancias, según lo que estás buscando. Igual cuando vas a comprar un coche de cierta marca, aparecen esos coches por todos lados, los ves en cada semáforo y dices, antes no estaban ahí o antes no, ahí estaban, pero no nos dábamos cuenta. Entonces, es interesante aprender de la manera sobre todo en la que está narrado en este libro, cómo hacer que te pasen cosas buenas. Ella narra muchísimas experiencias de cómo sus mejores momentos y encuentros y decisiones en su vida han sido en un avión, en un lugar público, en un teatro, encontrándose a gente que siempre ella dispuesta a que todo le va a salir bien, a que todo le va a suceder bien. Y aquí lo vemos en Filipenses 4:8 cuando dice, pensemos en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que sea de buen nombre, en todo lo que sea de virtud. Y esto no solo con respecto a los demás, sino también con respecto a nosotros mismas, sino pensar que sí podemos lograr aquellas cosas que quizás hasta ahora no lo hemos logrado, pero sí podemos ensanchar nuestra capacidad para administrar y recibir, tener una mayor capacidad de administración y Dios nos haya así capaces de abrazar y recibir esas mayores bendiciones que tú y yo estamos esperando para el próximo 2020, el 2021, que estamos esperando para el siguiente año. Dice 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tú y yo tenemos que declarar que tenemos la mente de Cristo. Muchos momentos en que nuestra mente vuela, o sea, es y si pasa esto, y si pasa aquello, y si esto no sale bien, es algo casi imposible, te diría, de controlar, que no vengan a nosotros pensamientos de preocupación, pensamientos de y si pasa esto o aquello. Y la mayoría de las personas dicen que más del 90% de esos pensamientos negativos no suceden, pero nosotros ya entramos en estrés, en ansiedad, en preocupación. La gente que está deprimida es por cosas del pasado y la gente que está ansiosa es por cosas del futuro y ninguna de las dos cosas se tiene el control de ello. Entonces tenemos que posicionarnos en el presente y pensar y llevar en nuestras oraciones que todos nuestros pensamientos, este otro versículo que te quiero compartir, yo lo uso recurrentemente para acordarme y llevarme y obligarme a que llevar todos mis pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo Jesús. Es 2 Corintios 10:15. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, cuando vengan pensamientos a tu vida que no estén conforme a las promesas que Dios te ha dado, conforme a las bendiciones y a los pensamientos de bien y no de mal que tiene Dios para con nosotros. Dice pensamientos de paz, pensamientos para darnos el fin que tú y yo esperamos. Entonces, llevemos cautivo todos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús. Y esto es algo que nos va a ayudar en nuestro día a día. Cuando estás manejando, cuando te estás bañando, cuando estás lavando los trastes, cuando te estás arreglando, dices, llevo todos mis pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús. Cuando te cachas, cuando te captas, cuando te estás autoobservando, que estás cayendo en pensamientos que no tienen que ver nada con los pensamientos de bien, buenos, perfectos y agradables que tiene Dios para tu vida. Estoy segura que tus pensamientos no son iguales en todo este tiempo que hemos caminado juntas y hemos aprendido juntas, pero también sé que las cosas trascendentes no se logran de un día para otro. Tenemos que ejercitar aún nuestra mente, ejercitar nuestra obediencia y de esa manera fortalecernos. Y en este libro que te cuento de cómo hacer que te pasen cosas buenas, y Marian Rojas Estapé, es una española,
luego les mando la foto de la portada del libro, explica muchísimas cosas, como te decía, muy sencillas. Y también te quiero compartir, muy sencillas de aplicar y muy sencillas de entender para tú ponerlas en práctica. Inclusive te aseguro que vas a salir muy fortalecida de entender ciertas conductas en ti y decir, oh, ahora caigo, ¿por qué tal o cual situación en mi vida o tal evento o por qué decidí de esta manera? Porque empiezas a conocerte muchísimo mejor. Y es algo que siempre el Espíritu Santo te va conduciendo y te va llevando muchísimo más profundo, porque tú nada más estás ahora sí que poniendo el terreno fértil para que tu mente sea enriquecida. Y fíjate que hay un estudio, y este es muy interesante en nuestro ámbito cristiano, y más que nunca, yo creo que Dios está haciendo que el cuerpo de Cristo, los que queremos buscar a Dios, los que nos llamamos cristianos porque seguimos las enseñanzas de Cristo, porque nos consideramos sus hijos, sus hijas, podamos realmente ser más cada día, más los que estemos teniendo esos pensamientos de bien y no de mal. Seguramente tendrás a alguien cercano o, o conocido que esté pasando por alguna depresión, por ansiedad, por tristeza, por esa cueva, ¿no? Que viene a ser a veces como una espiral, ¿no? En caída libre, porque pierden el control de sus pensamientos, pierden el control de sus sentimientos y de esa manera pierden también la mirada en en los pensamientos de Dios. Como te decía, llevar nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús es lo que nos garantiza no tener esa caída libre en sentimientos de angustia, depresión o tristeza o ansiedad, donde quizás todas hemos estado alguna vez, pero el punto no es ese, sino cuánto tiempo hemos estado ahí, cuánto tiempo nos dejamos caer ahí, y eso siempre va a estar en proporción a la dificultad de volvernos a recuperar. Por eso es importante que de esas tentaciones de pensamientos de mal, huir, ¿verdad? Y correr a todo lo bueno, a todo lo justo, a todo lo puro. Y esto es tan importante porque sin lugar a dudas se contagia alrededor de con quienes vivimos, se contagia alrededor de nuestra familia, nuestro entorno laboral y principalmente familiar. La escritura nos lo dice muy claramente que si dejamos salir una raíz de amargura, esa raíz de amargura contagia, dice, a todos los que están a nuestro alrededor, que cuidemos que eso no pase, ¿verdad? Que estemos expectantes de que eso no nos pase, que no se vaya quedando en nuestro corazón alguna raíz de amargura. Y sin lugar a dudas, si tienes a alguien cercano, conocido, o tú misma has estado en algún punto de tristeza, de desánimo, de depresión o de preocupación o ansiedad, sabrás que eso es algo que finalmente permea a quienes te rodean. Por eso es tan importante levantarnos de ahí. Y te decía, hay un estudio que se hizo ya hace varios años en una isla cercana a Japón, en 1952, y se le llamó la teoría de la masa crítica. Otros científicos lo conocen como el centésimo mono. No sé si tú ya has escuchado alguna vez de esto, pero fue una investigación muy interesante donde durante 30 años tuvieron en una isla a una especie de monos y ahí los estuvieron observando. Estos monos se les llevaban papas, patatas para comer y obviamente se les llevaban y tenían tierra, se les pegaba la tierra y a los monos les gustaban las patatas, pero no les gustaba la tierra que se les pegaba. Sin embargo, se las comían así.
hasta que a uno de ellos se les ocurrió lavar la papa en el agua y comerla. Y entonces sí disfrutarla completa. Dicen los científicos que investigaron esta conducta que durante un tiempo este mono inicial a sus a los de su especie, pero con los que jugaba, vamos a decir, porque era un mono joven, con los que jugaba, empezaron a imitar y a tener también esa misma conducta de lavar la patata y después comerla. Los monos padres que tenían hijos jóvenes, que fue donde inició esta conducta, al verla la imitaban. Pero los monos más viejos que no tenían hijos ya no la imitaron. Entonces, durante un tiempo en esta isla, ¿verdad? Se fue, vamos a decirlo así, contagiando, porque veían y observaban que lavaban las patatas y entonces las podían comer y disfrutar muchísimo mejor. Después de un cierto tiempo, y aquí es donde viene la explicación de por qué le llamaron el centésimo mono, no se sabe cuántos monos en esa isla ya habían hecho la misma conducta, la habían imitado, pero ya eran la mayoría, ¿sí? Y dicen que un buen día, o sea, el centésimo mono le llamaron así creyendo que fueran 100, ¿no? Había 99 que ya lo hacían y el, el mono número 100 lo hace. Y cuando esto pasó, monos de otras islas, monos que estaban en otras ubicaciones, evidentemente sin posibilidades de comunicación, empezaron a hacer lo mismo. Empezaron a la par, ya no así de uno y que tardó muchísimos años en que los demás lo imitaran, sino que cuando se logró el efecto del centésimo mono, así llamado así, en la isla de Kojima, en Japón, en 1952, en las demás islas donde también había monos en observación, empezaron a hacerlo, pero todos. Y a eso se le llamó masa crítica, que es el número mínimo de personas o animales de la misma especie que se requiere para que se provoque una reacción en cadena. ¿Sí? Una reacción en cadena que afectó a el inconsciente colectivo de estos de la misma especie. Dice acá que es una misma acción que un cierto número de individuos o masa crítica puede difundirse en el grupo y cambiar el comportamiento de un colectivo sin haber aprendido previamente. Aquí este estudio o esta investigación los llevó a imaginar que no podríamos lograr nosotros como especie si al menos el 1% de la humanidad pudiera estar conectada a esos pensamientos de bien, de honestidad, de amor, de benignidad, de paz. El fenómeno, le llaman aquí del centésimo mono, nos confirma hasta qué punto podemos mejorar el comportamiento de un grupo. Y sin lugar a dudas, esto es bien importante, yo creo más aún en estos tiempos, en donde para donde tú voltees hay malas noticias. La gente prende en otros noticieros, busca la información pues ahora ya en los teléfonos, en los dispositivos móviles, pero igual el 98% de las noticias son negativas. El punto aquí es que nosotros podamos lograr, ¿verdad? Que los cristianos, que somos los que estamos llamados a dar las buenas nuevas, las buenas noticias, a compartir las buenas noticias, a extender el reino de Dios, a vivir en el reino de Dios y a impartirlo a todos los que nos rodean. O sea, cuando lleguemos a la suficiente masa crítica, haremos esta reacción en cadena donde muchísimos más podrán de manera muchísimo más fácil llegar a la misma capacidad
que podamos tener tú y yo al día de hoy, de dar amor, de recibir amor, de dar bendiciones y de recibir bendiciones. Esto dicho por un físico, ¿verdad? Dice acá, en el universo cada átomo está conectado a todos los demás átomos a través de la sustancia que no es materia o antimateria, o sea, el espíritu. Dice, todo conocimiento es potencialmente accesible a cada átomo del universo. Y dicho esto, este físico y filósofo, cuando te pones a pensar en la gente que puede hacer composiciones musicales, pues de la nada, que aparentemente de la nada, ¿no? Y puede componer música, por ejemplo, como Yanni, ¿no? Que es un compositor que hacía música para orquestas completas, que con un éxito en todo el mundo. Tú dices, ¿cómo puedes imaginar o cómo puedes crear? Sin embargo, pues se sabe que ellos perciben, ¿no?, información que está ahí bajada del cielo a la tierra, porque la Biblia nos aclara que todo don perfecto y que toda buena dádiva desciende del cielo del Padre de las luces. Entonces, yo estoy convencida que todo científico, que todo genio de las ciencias o de la música o del deporte es gente que se logra conectar, que logra recibir del cielo ese don perfecto y esa buena dádiva que los hace ser, brillar y ser número uno o contagiar en su entorno para cambiar, ¿no? Tú y yo podemos ser esos factores de cambio en nuestros hogares, en nuestras familias, y animarnos, ¿no? Lo que yo quisiera invitarte hoy es que en esta recta final de este año 2020 podamos animarnos a ser ese centésimo ser humano, ¿no? En esta analogía con esta investigación del centésimo mono, sino el centésimo ser humano que pueda generar un cambio en tu entorno, que no sabes hasta dónde tu cambio puede impactar a otros, a llevarlos muchísimo más lejos y muchísimo más fácil de lo que tú y yo hemos hecho, trabajado. Yo creo que eso es algo que siempre nos puede animar a hacerles el camino mucho más allanado a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras descendencias y a nuestro entorno espiritual, porque estamos conectados y más nosotras como parte del cuerpo de Cristo, unidas en fe, en amor, en esperanza, en benignidad, en perdón, en honra, ¿no? Todos estos temas que hemos visto a lo largo de estos 30 capítulos del cafecito, que podamos retomar, ¿verdad? Que podemos derribar toda altivez y todo pensamiento o argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios en nosotros mismos y en nuestra casa, que todos los que falten de ser salvos en nuestra casa lo sean, que todos los que falten de conocer a Cristo dentro de nuestros hermanos, dentro de nuestras familias, lo conozcan, y esa expectativa hoy más que nunca tiene que ser muchísimo más alta, porque si vemos experimentos o cosas que la ciencia ha logrado estudiar, analizar y reproducir en otros, pues imagínate cuánto más no en nosotros si entendemos que podemos ser ese uno que logre hacer un efecto en cadena alrededor, en los que están a nuestro alrededor. Y quiero terminar esta parte con el pacto y la promesa que Dios le ha dado a Abraham, en la cual estamos tú y yo implícitos, ¿verdad? Dice acá la promesa realizada mediante la fe, que está en Romanos 4. Nuestro cafecito está parado en la roca de la fe, ¿verdad? De la fe en Dios. Dice Romanos 4:13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Cada cosa que yo diga de Abraham es para ti y para mí. Dice, por lo tanto es por la fe, para que sea por gracia,
a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente por la que es de la ley, sino también por la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa, sino que se fortaleció como yo creo que te estás fortaleciendo tú, en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Todo lo que Dios te ha prometido es poderoso para hacerlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Dice acá, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotras, a quienes ha de ser contada. Nuestra fe, se está hablando en la Biblia de ti y de mí. Se está hablando en la Biblia de los y de las que al día de hoy también estaríamos creyendo con respecto a las promesas que Dios hizo. Esto es a los que creemos en el que lo levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y aquí viene el pacto de Abraham, de Dios con Abraham, porque Dios es un Dios de pacto y es el pacto que tú y yo creemos firmemente que nos pertenece y que nos hace a nosotros poseedores de todas estas promesas. Dice, ya que no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois de Cristo Jesús, y si sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Abraham fue un hombre sumamente enriquecido, fue un hombre sumamente bendecido. Es el único en la Biblia al que se le llama amigo de Dios, no solamente hijo, sino amigo de Dios, íntimo de Dios, y fue quien rompió dentro del capítulo de Hebreos los límites, ¿no?, de la fe, y por lo tanto en él se fue hecha toda la promesa de que en Abraham seríamos benditas todas las familias de la tierra. Así que, pues declaro bendita tu familia, declárate en bendición, mírate al espejo y declara cuántas bendiciones has recibido y cuántas bendiciones vas a recibir, dado que has aumentado tu capacidad de recibir, has aumentado tu capacidad para que Dios te dé más, ¿verdad? Como decíamos, a cada quien nos da conforme a nuestra capacidad. Pues estás aquí ya lista para decirle, Señor, he aumentado mi capacidad, he aumentado mi fe, estoy lista para recibir muchísimo más, para derribar todo lo que no ha sido todo lo que ha sido un estorbo, todo lo que quizás te ha tenido estancada o detenida. Estoy segura que este año 2021 te va a sorprender, te va a llenar de esa paz, de esa alegría, de ese gozo y de esa capacidad de expandir las bendiciones de Dios en tu casa, en tu familia, en tu empresa, en tu trabajo, en todo lo que te rodea, en tu descendencia y en tu iglesia también. Así que me da muchísimo gusto cerrar este cafecito tan especial, número 30, con la certeza de que cada una estamos muchísimo más equipadas, muchísimo más fortalecidas y pues listas para disfrutar este tiempo. Yo siempre que termino de orar y de buscar la presencia de Dios, digo, me levanto de este tiempo, pero no de tu presencia, que esa esté siempre con nosotras. Así que terminamos este tiempo, pero no de la presencia de Dios y de seguir aprendiendo. Al contrario, estas semanas que sean para que tú puedas seguir leyendo, buscando la palabra de Dios, buscándolo a Él en oración
y disfrutando muchísimo a tu familia. Así que te deseo lo mejor, que pases una linda Navidad, un feliz año nuevo y nos vemos muy prontito. ¿Sí? Bendiciones y que todas estén muy, muy bien. Hasta la próxima.